Tengo una palabra de parte de Dios para cada uno de los que estamos en este lugar. Sabemos que el Señor se quiere manifestar de una manera tan extraordinaria. Simplemente dejadme traer saludos de parte de mi esposa, la pastora Esmeralda. Creo que estuvo con las mujeres últimamente, ¿verdad? Y fue un tiempo maravilloso, así que envía saludos. Y hoy tengo el privilegio de poder estar aquí con todos vosotros. Bendecimos al pastor Pedro también, ¿verdad? Que está haciendo su labor ministerial. Y es una bendición que me haya permitido en el día de hoy. Yo como pastor también de una iglesia sé lo que significa el hecho de poder entregar el púlpito, ¿verdad? A otro ministro que pueda venir. Así que bendecimos también la vida del pastor Pedro y estamos felices, ¿verdad? De poder desarrollar. ¿Cuántos aman al pastor Pedro? Amén. Aquí hay una iglesia que te ama y te bendice en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a orar, ¿qué te parece? Para que la palabra de Dios sea manifestada y que en este tiempo sea como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y que discierne también las intenciones y empieza a trabajar en nuestras vidas de una manera especial. Padre, gracias Señor por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús que tu gloria sea manifestada en nuestras vidas y que en este día, Señor, todo aquello que tú tienes preparado para nosotros se pueda en esta hora establecer con poder y con autoridad. Gracias porque nada ni nadie va a poder frenarlo. Y creemos, Señor, que tú, Dios, vas a operar milagros, prodigios, señales y maravillas en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén en esta hora con fuerza? Amén. Hoy vamos a hablar un tema maravilloso, es transformados para transformar. Transformados para transformar. ¿Cuántos de los que estáis aquí creéis en milagros? Amén. Uy, yo no sé, vamos de nuevo. ¿Cuántos de los que estáis aquí creéis en milagros? Va queriendo. Algunos dicen amén. Vamos de nuevo. ¿Cuántos de los que estáis aquí creéis en milagros? Eso sí, yo creo en milagros. ¿Y sabes por qué creo en milagros? Porque los he visto en mi casa. Mi hermano fue liberado de las drogas de una manera extraordinaria y el Señor operó y hasta el día de hoy es una persona libre. Mi papá y mi mamá estaban a punto de divorciarse, pero después de 25 años siguen juntos y están sirviendo al Señor. ¿Ves? Creo en milagros. Mi madre tenía cáncer de colon hace aproximadamente 23 años atrás y los médicos le dieron una semana de vida, cáncer de colon y leucemia. ¿Sabes qué? A pesar de que los médicos le dieron una semana de vida, después de 23 años mi madre sigue cocinando igual de rico que siempre, porque Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos creen en milagros? Si crees en milagros, dale un aplauso fuerte al Señor, vamos. Dios es un Dios de milagros. Aleluya. Cuando nosotros creemos en milagros, entonces sabemos que Dios puede literalmente transformar la muerte en vida. Aquello que es imposible para nosotros es posible para Dios. Dios es un Dios de milagros. Me acuerdo que me llamaron para ir a orar al hospital Gregorio Marañón. Acababa de ser una persona atropellada y esa persona que estaba atropellada, literalmente todo su rostro se había desfigurado, todo su cuerpo estaba literalmente destruido. Y lo peor de todo es que tenía además un virus en los pulmones por este atropello, por lo que los médicos decían no hay nada que hacer. He ido a muchos hospitales, he estado en muchos sanatorios, tenemos más de 18 años como iglesia sirviendo al Señor, más de 23 años sirviendo al Señor en las naciones de la tierra y he ido a muchos lugares. En muchos lugares he podido estar, pero cuando entré a este hospital y cuando entré a la UCI, a la unidad de urgencias, al entrar nunca había visto a un hombre que tuviera tantas máquinas. Conté tantas máquinas que eran más de 16 máquinas enchufadas a ese hombre que lo mantenían vivo. Los médicos le estaban diciendo que de esa semana no pasaría. Sin embargo, había una iglesia que estaba orando. Y en esa realidad yo me acerqué y le dije a ese hombre, en el nombre de Cristo Jesús creemos que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Sabemos que Dios tiene el poder de la vida y de la muerte. En nosotros no encontrarás nada, mas al Dios al que servimos, en Él está la respuesta. Así que oramos en el nombre de Jesús. Y la gran sorpresa fue que después de esa semana los médicos cambiaron el diagnóstico. Esa persona después fue con sus hermanos y con su familia a la iglesia a dar gracias al Señor porque Dios le había salvado la vida y Dios le había permitido volver de nuevo con su familia. Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos creen en milagros? Aleluya.
Y yo no sé si tú nos estás viendo a través de esta transmisión o estás aquí físicamente y estás pasando por alguna necesidad específica. Déjame decirte que Dios es el Dios que te quiere bendecir en lo poco, pero que también te quiere llevar a lo mucho. Es el Dios de los grandes detalles, pero también el Dios de los pequeños detalles. Yo no sé en qué momento estás de tu vida, pero me acuerdo una vez una muchacha que llegó a la iglesia y me dice: pastor, tengo un problema y es que no tengo visa y quiero salir, quiero visitar de nuevo Ecuador, quiero volver a ver a mi familia después de tantos años, pero tengo un problema. Y yo le dije: ¿sabes qué? Dios es el Dios de los milagros, porque yo creo en milagros. Y en ese momento oramos por ella y ¿sabes qué pasó? De manera sobrenatural, la embajada de Ecuador expidió una visa excepcional para esta persona. Y no solo fue a visitar Ecuador, sino que ahora los papás también han venido aquí y creo que están este fin de semana visitando París. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros. ¿Puedes, por favor, mirar a la persona que está a tu lado? Cógele la mano así, fuerte, fuerte. Ahora zarandéale así. Muévele, 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 fuerte, 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 fuerte. Y dile: yo creo en milagros. Vamos, díselo: yo creo en milagros. ¿Cuántos creen en milagros? Creo en milagros. He visto la mano de Dios en los pequeños detalles y he visto la mano de Dios en los grandes detalles. Soy papá de 2 niños hermosos. Digo que son hermosos porque se parecen a su madre. Y ella se llama Nayara, tiene 12 años y él se llama David. Hemos visto la gloria de Dios en sus vidas y podría contaros tantos testimonios. Nayara tiene 12 años, David tiene 9 años. Y David, cuando vino, los médicos nos dijeron a mi esposa y a mí que teníamos que abortarlo, que realmente el niño venía mal, que tendríamos que ser responsables y no traer un niño mal a la tierra. En ese instante, mi esposa y yo, saliendo de esas noticias que nos dieron en las revisiones, mi esposa me dijo: Frank, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo le dije: Dios te entregó una palabra, así que lo que vamos a hacer es caminar en la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros seguimos adelante. En ese instante pasó todo un periplo, ¿verdad? De 9 meses en el embarazo y los diagnósticos no eran positivos, pero no nos importaba porque yo creo en milagros. Así que cuando terminó el momento y llegó ese instante donde tienes que dar a luz, ¿verdad? Ese momento que es un momento esperado por las mamás, pero por otro lado complejo, porque hay un debate entre la vida y la muerte. Literalmente dar a luz es un debate entre la vida y la muerte. En muchas ocasiones podemos encontrar que hay mamás que pierden la vida, como por ejemplo Raquel, la mamá de Benjamín, perdió la vida. Así que es un debate entre la vida y la muerte. Pero no solo eso, también puede perder la vida el muchacho, el bebé que viene, ese ser hermoso que Dios ha creado. Así que el parto no es cualquier cosa. Nosotros vivimos ese parto, fue un parto natural. Y cuando el niño vino, de repente los médicos se quedaron asombrados, se quedaron sorprendidos, porque el niño venía en condiciones perfectas. Durante 6 meses estuvo en revisiones. Parece ser que su cráneo no crecía, el perímetro cráneoencefálico no crecía como debía crecer, pero en medio de todo eso el Señor nos dio gracia. Estuvimos intercediendo, creyéndole a Dios, hasta que a los 6 meses el médico cogió a mi hijo, ¿verdad? En la sala de revisión del hospital, lo levantó arriba como si pareciera la película del Rey León, ¿verdad? Y cuando lo levanta, en vez de decir Simba, dijo David, ¿no? Y dijo: este niño está completamente sano, le doy el alta. En ese instante nosotros no sabíamos lo que Dios iba a hacer en la vida de David, pero hoy que tiene 9 años, nos han confirmado hace 2 años atrás que él tiene altas capacidades. Él, junto con otros 7 niños, hacen parte de un programa en su colegio, un colegio que tiene 600 niños. Él hace parte solo con 7 niños de un programa de altas capacidades. Porque lo que el diablo quiso matar, lo que el diablo quiso destruir, Dios en este tiempo lo ha levantado en el nombre de Jesús de una forma extraordinaria. Yo creo en milagros. ¿Puedes levantar tu mano arriba, por favor? La mano arriba, bien arriba, no importa la unción del sobaco, tranquilos allí, no importa, vamos. La mano arriba, bien arriba, y di conmigo: yo creo en milagros. ¿Alguien cree en milagros?
Yo creo en milagros en el nombre de Jesús. Sigue creyendo. Pastor, llevo orando un año. Sigue creyendo. Porque a lo mejor es un año y un día. Sigue creyendo. Pastor, yo llevo orando 5 años. Sigue creyendo. Porque a lo mejor son 5 años y un día. La fe en esta hora tiene la capacidad de la fidelidad, de la longanimidad, de poder ser justos, de ir avanzando, de no detenerse, de no tirar la toalla. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta ver la gloria de Dios manifestarse en el nombre de Cristo Jesús. Me acuerdo que mi mamá conoció a Dios y luego yo conocí a Dios por mamitis. Porque a donde iba mamá iba yo, así que también conocí a Dios cuando tenía 11 años de edad. Pero mi mamá había llegado con una fe de multitud. Ese tipo de fe donde le estás pidiendo algo a Dios y si Dios no te lo da, me enfado y no respiro. De esas personas aquí no hay en esta iglesia, no hay de esas personas. Pero mi mamá llegó así, ¿verdad? Necesito que hagas un milagro con mi hijo que estaba en drogas. Y como Dios no le respondió inmediatamente, entonces dijo, me enfado y no respiro. Y a los 3 años aproximadamente se apartó del evangelio. En ese instante quedé solo en casa, pero no como la película, sino que solo en casa de la fe. Y en ese momento quedé solo en casa creyendo. Soy el menor de 4 hermanos. Tengo 2 papás maravillosos, así que me enfrentaba cada día que llegaba a mi casa con 14, 15, 16, 17 años, 18 años, me enfrentaba a ser el único cristiano que estaba en el hogar. Mi mamá se había enfadado con Dios, los demás en casa tampoco creían, por lo que no solo se habían enfadado con Dios, sino que me querían hacer la vida imposible. En un momento específico solo yo iba a la iglesia, siendo un adolescente. En un momento específico yo pensé que lo mejor era retirarse, pero un día el Espíritu Santo me dijo, si tú te retiras, ¿quién va a iluminar la casa? En ese instante yo dije, Señor, voy a seguir brillando la luz. ¿Hasta cuándo? Hasta verlo hecho realidad. Oré por mi madre 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y no vi absolutamente nada. Seguí orando por mi madre 5, 6 años y no vi absolutamente nada. Hasta que en el 7º año algo pasó. Estaba en un campamento de jóvenes y en ese campamento de jóvenes creo recordar que tendría unos 20 años aproximadamente o algo así. En ese campamento de jóvenes de repente hicieron un llamado fuera y oraron, ministraron al Espíritu Santo, tantas cosas hermosas y yo caí rendido al suelo y empecé a llorar y a quebrantarme. Y en ese instante vino a mi memoria mi mamá, por la que había orado tantos años, prácticamente 7 años. En ese instante el Espíritu Santo me bautizó con amor y empecé a interceder y a clamar por la salvación de mi madre. Señor, dale una nueva oportunidad, que tu hija pródiga vuelva a casa. Señor, toca la puerta de su corazón, convéncela de pecado, de justicia y de juicio. Lo que yo no puedo hacer, Señor, hazlo tú, en el nombre de Jesús. Y me puse a orar quebrantado. Cuando me levanté de orar, todo el mundo se había ido. Había llegado la hora, se habían ido a comer en el campamento, pero yo me había quedado ahí. Literalmente miré en el suelo y había un charco de lágrimas. En ese instante lo que yo no sabía es que ese charco sería el testimonio del milagro que iba a pasar esa tarde. Por la tarde llegamos a la iglesia celebrando el campamento y estábamos todos allí delante. Para ese entonces yo era líder de jóvenes, ¿verdad? Creo que era líder de jóvenes, líder de colocar sillas, era líder de limpieza, líder de colocar las cámaras, ¿verdad? Ahora, estábamos allí y de repente estamos hablando para todos los jóvenes que están aquí. A ver, ¿cuántos son menores de 20 años? Levanten la mano los que son menores de 20 años. ¡Qué alegría levantando la mano! A ver, los menores de 20 años, levanten la mano, por favor. Ahí está. Bueno, ok, aunque no lo creas, en esa época no había teléfonos móviles. Aunque no lo creas, en aquella época nosotros nos pasábamos papelitos para poder comunicarnos en la iglesia. ¿Cuántos son de esa época que se pasaban papelitos? Aquí hay algunos así. Bueno, de repente estábamos en la reunión, ese día una adoración tan maravillosa como la que hemos vivido hoy, muchísimas gracias. Y Dios estaba manifestando y yo estaba siempre sentado delante porque he pensado que los que se sientan delante llegan antes a la presencia de Dios. Los que se sientan detrás, bueno, no importa. Así que yo siempre me quise sentar delante, ¿verdad? Todavía hay algún sitio libre por si alguno quiere venir. Pero estando delante, de repente observo que los jóvenes se habían pasado un papelito. Porque uno va observando todo, ¿verdad? Y aunque creen que el predicador no se entera, el predicador se entera de todo. Pero bueno, pasan el papelito y cuando pasan el papelito, por fin el papelito llega a mí. Cuando yo abro el papelito que estaba allí, al abrirlo, alguien había escrito, la mamá de Fran ha llegado a la iglesia, vamos a orar por ella. Después de 7 años, después de una intercesión en la mañana como yo nunca había orado, mi mamá por fin había vuelto a la casa del Señor.
Y lo mejor de todo es que los jóvenes que me acompañaban estaban junto conmigo orando por mi mamá. Fue tan tremendo ese día. El predicador, como no podía ser de otra manera, hizo un llamado para que todos los que se quisieran reconciliar vinieran delante. Antes de que el pastor terminara el llamado, mi madre ya estaba pasando y se puso de rodillas y entregó su vida a Cristo. Déjame decirte que si sigues creyendo, verás la gloria de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Yo aplaudiría todavía mucho más fuerte. Creo en milagros. Creo en milagros. Esa mujer, aunque tú no lo creas, en su carnet de identidad, en su DNI, pone que se llama Fe, porque mi mamá se llama Fe. Creo que soy el único pastor que la fe lo amamantó, la fe lo educó, la fe le dio de comer y la fe también lo regañó. Tienes que entender que en este tiempo, si le crees a Dios, para el que cree, todo es. Yo creo en milagros. ¿Sabes qué? Hoy mi mamá vive en Tomelloso, en su pueblo. Mi papá se jubiló y mi mamá y mi papá se fueron al pueblo de mi madre a vivir. Hace unos 4 o 5 años, no recuerdo bien. ¿Sabes que hoy estamos levantando una iglesia con ellos en Tomelloso? Porque mi madre ha predicado a todas las personas que están allí y todos los lunes hacemos un grupo pequeño, ¿verdad? Una célula, un grupo pequeño, como quieran llamarle. Y ahora estamos pensando en poder enviar unos pastores a ese lugar, creyendo que Dios va a hacer algo extraordinario. Yo creo en milagros. Sigue creyendo. Sigue creyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta verlo hecho realidad. Y esto es lo que hoy vamos a hablar. Perdón por la introducción. Esta es la introducción solo. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la predicación? Me dijeron que en la segunda reunión puedo tomar todo el tiempo que quiera. Así que si has quedado para comer, anule por favor el compromiso. Quiero que vengas conmigo a la Biblia, a la palabra de Dios. Marcos capítulo 10, versículo 45. Me gusta mucho ver a los cristianos que tienen Biblia física. Me gusta ver a esas personas que de alguna otra manera, a pesar de estar en una sociedad tecnológica, que está muy bien, por cierto, y yo uso iPad, tecnología, el ChatGPT, maravilloso, todo eso, pero tenemos que honrar la palabra. Y yo observaba que un cristiano sin Biblia física es como un hombre casado sin anillo. Y necesitamos en este tiempo tener Biblia física. Tenemos que dar testimonio de que Dios es el Dios del libro, el Dios de la palabra, y que la palabra en esta hora está con nuestras vidas. Así que si no trajiste Biblia, júntate a un cristiano y busca Marcos capítulo 10. Versículo 45. Ay, pastor, pero es que sale en la pantalla. Sí, pero no lo pierdas. No lo pierdas. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado y llénate de Él en el nombre de Jesús. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, después de esta frase, después de esta declaración tan poderosa, entonces Dios nos enseña una historia maravillosa acerca de una experiencia que vivió un hombre llamado Bartimeo. Leemos en el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó. ¿Quién vino a Jericó? Jesucristo y sus discípulos. Vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Así que encontramos aquí algo muy interesante. Cristo llegó ¿a dónde? A Barcelona. Llegó a Machu Picchu. ¿A dónde llegó? Menos mal que tenemos aquí. A ver, ¿a dónde? Ay, Dios mío. A Jericó. ¿A dónde llegó? Dice que llegó a Jericó. Y al salir de Jericó, ¿qué hizo Jesús en Jericó? No lo sé. Y no me voy a poner a inventar. Pero dice la Biblia que allí estaba Jericó. Y ese detalle es importante. Al salir, él y sus discípulos encontraron a Bartimeo, el ciego. Era el ciego. Esa era su condición, el ciego. Si hoy dijeran tu nombre y pusieran un apellido allí, ¿cuál sería tu condición?
el trabajador, el adorador, el quejica, el del Barça. ¿Cuál sería tu condición? ¿Cómo la vida, la gente de alrededor te describiría? Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, que estaba mendigando junto al camino. Así que la palabra de Dios nos habla de Bartimeo y nos lo describe como un ciego, nos lo describe con raíces, con familia, y nos lo describe como un mendigo. Qué interesante. Sigamos un poquito más adelante. Versículo siguiente, 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús! Y no, hermano, así no. Si lo va a hacer, lo hace con ganas. ¡Jesús! Dios mío. Vamos de nuevo. 1, 2 y 3. ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¡Wow! Entonces en ese momento, versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: ¡Hijo de David! Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Versículo 52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Leo, vente para acá, vente, no des más vuelta, vente para acá. Leo hoy va a ser Bartimeo. ¿Les parece bien? ¿Sí? El que no quiera se postula para hacerlo, así que mejor que sea Leo. Mira, allí hay una capa y unas gafas. Si eres tan amable, quiero que vengas aquí. ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Esta o esta? Para aquí, la cámara te pilla aquí, está muy bien. ¿Cómo te llamas? Leonardo. No, Bartimeo. Ay, ese es el gran problema, que la gente no sabe quién es. ¿Cómo te llamas? Bartimeo. Ok. Bartimeo tenía una capa y Bartimeo era ciego. En vez de un ciego parece un turista, ¿no? Y dice que estaba junto al camino, aquí, mendigando. Eso, muy bien. No, así no, es así. Pues no tienes nada. Venga, mendiga un poco. Dame algo. Se muere de hambre. O sea, se muere de hambre. Pide de verdad, pide. Dame algo que me estoy muriendo. Esto está muy bien. Cuidado que se te cae la capa. Ok, ahora, observemos algunos detalles importantes porque yo creo en milagros. Ahora, creo que el milagro es la excusa, atento con esto, atento. El milagro es la excusa para Dios transformarte. O sea, lo importante no es el milagro. Lo importante es que Dios usa el milagro para transformarte, para cambiar tu condición. Y quiero que observes algunas cosas importantes en este texto. Porque lo de menos, atentos, lo de menos en el texto es el milagro. ¡Ah! Y tú dices: ¿en serio? ¡Sí! Observa, por Dios. Jesucristo entra a Jericó y sale de Jericó. ¿Por qué está eso allí en la Biblia? Pregúntame, Fran. Pero di mi nombre, aunque sea, di Fran. Más fuerte, Fran. ¿Por qué está eso ahí en la Biblia? Porque está trayendo contexto. El contexto es que toda la historia va a tener que ver con Jericó. ¿Qué es Jericó? Pregúntame, Fran. ¿Qué es Jericó? Jericó en la Biblia es una ciudad muy importante, que tiene un significado espiritual. ¿Cuál? El pacto.
El significado de Jericó en la Biblia es pacto, es alianza, es acuerdo, es entrega. Y tú dices, ¿cómo? Sencillo, vete al libro de Josué y dice la palabra de Dios que cuando Josué va a conquistar la tierra prometida, Canaán, la primera ciudad que va a conquistar es... Muy bien. Y cuando va a conquistar la ciudad de Jericó, Dios le da una estrategia sobrenatural, maravillosa. La conquista, las murallas caen, pero en vez de caer en el sentido de la gravedad, caen en sentido contrario, por lo que en esta hora todo Jericó fue destruido, los soldados enemigos. Y entonces el pueblo entró simplemente por el tocar el shofar y aprender a hacer silencio. Algo sencillo que Dios les entregó. Entraron y Dios le dice, ¡hey, Josué! Te entregué la tierra. Te lo he dado, pero déjame decirte algo. Esa tierra, ese primer botín, esa primera victoria, vas a obtener muchas. Te voy a entregar toda la tierra de Canaán, pero eso lo primero, dámelo a mí. Hagamos pacto. Entremos en un acuerdo. Reconóceme como tu Dios. Hónrame como debes. Y si tú me honras, si tú me reconoces, si tú estás dispuesto a entregar todo el botín, no te quedes con nada. Todo Jericó será para mí. Si te atreves, entonces yo te bendeciré. Dios es un Dios de pactos. Y necesitamos en este tiempo entender que lo que Dios va a trabajar con la vida de Bartimeo y lo que Dios va a trabajar con tu vida es no simplemente hacer un milagro. Lo que Dios quiere es cambiarte la condición para pasarte de ser un mendigo a poder ser en esta hora un hombre y una mujer de pacto con Dios. Yo aplaudiría fuerte, vamos. Atento, cuando entra a Jericó y sale de Jericó, que se encuentra un mendigo, porque todo aquello que está fuera del pacto termina mendigando. Amén. Y sabes que hay muchos cristianos que están fuera del pacto. Sí, vienen los domingos a la iglesia. Bueno, en esta iglesia todos sois maravillosos. Pero de otras iglesias, de donde yo vengo, allí hay cristianos que vienen los domingos a la iglesia, hay cristianos que tienen su Biblia, hay cristianos que tienen ciertos preceptos, estándares, algunos mandamientos y los llevan a cabo, pero a la hora de la hora, su vida es su vida. A la hora de la hora no le pertenecen a Dios. A la hora de la hora ellos mandan. Y déjame decirte que cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo a la cruz delante y el mundo a... Pero lo que pasa es que hay gente que no vive eso. Lo que pasa es que hay gente que elige, que decide. ¿Y sabes qué? Dios quiere meterte en Jericó. Dios quiere meterte en el pacto. Dios no quiere que seas un cristiano mendigo. Y tú dices, no, pero es que él no era cristiano. Sí, escucha. Él tenía realmente toda la sabiduría, porque después lo que pasa es que él escucha que Jesús Nazareno pasaba por allí. ¿Quién pasaba por allí? Jesús Nazareno. Es como que de repente escuches que yo paso por aquí y alguien grita, ¡Francisco! Y tú dices, pero este hombre no se llamaba Fran. Bueno, realmente ese es el nombre que me llaman en casa, pero en mi DNI aparece Francisco. Jesús Nazareno pasaba por allí y él no grita, Jesús Nazareno, él grita, ¡Fran! No, estamos hablando de... Este está con la cabeza en la producción. Él grita, ¡Jesús! Eso. Él grita, ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Atentos, ¿no era Jesús Nazareno? ¿Por qué dice hijo de David? Porque él tenía revelación. Hijo de David probablemente era la mayor revelación que cualquier persona pudiera tener. En otras palabras, hijo de David era decir, reconozco que tú eres el Mesías. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios prometido para esta temporada. Reconozco que todas las palabras proféticas que habían sido contenidas en la eternidad ahora se están cumpliendo en ti.
Por eso la palabra de Dios nos enseña que cuando todo el mundo gritaba, Jesús se para. Pero Jesús no se para ante el grito simplemente. Jesús no se para ante el lloro. Hay personas que piensan que por llorar más Dios les va a contestar antes. Y yo te digo algo, yo soy de los que lloro. Yo soy de los que grito, yo soy de los que me emociono, yo soy de los que pongo toda la carne en el asador. Pero eso no mueve al cielo. Lo que mueve al cielo es la fe y la revelación. Así que Cristo se paró en un momento donde todo el mundo gritaba más. Sin embargo, Él no se detuvo con los que gritaban, se detuvo con aquel que tenía revelación. Él era un cristiano mendigo, porque estaba fuera del pacto. De esas personas que son como la multitud, que vienen y comen de los panes y los peces, pero a la hora de la hora no se quedan con los discípulos a recoger. Y el Señor hoy está haciendo un llamado a la iglesia del Señor, a la iglesia a nivel mundial. Por los tiempos que estamos viviendo, está haciendo un llamado, y el llamado es: iglesia, te quiero como pacto. Quiero que entremos en un pacto entre tú y yo, donde tú no te perteneces, sino que me perteneces. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, mi agenda no es mi agenda. Es como tú hoy pensabas que ibas a hacer otras cosas y aquí te tengo retenido. Porque tu agenda no es tu agenda, mi agenda no es mi agenda. Vivimos la agenda de Dios. En ese momento ocurre algo. Cuando Él grita: Hijo de David, ten misericordia de mí, la gente grita y dice: cállate, silencio. Si estuviera un argentino diría: cállate. Y si hubiera un inglés diría: shut up. Y si hubiera un español, yo soy español, cállate, hombre. Ya basta, cállate. Ahora, la gente gritaba y le decía: cállate. Ok, tú gritas fuerte y vosotros sois la gente y le dices: cállate. Como cuando regañas a tu hijo, igual, lo mismo, cállate. Venga, vamos, 1, 2 y 3. Jesús, 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 Jesús. Y él gritaba mucho más. Aquí encontramos otro ingrediente. El primer ingrediente es la revelación. Hijo de David. El segundo ingrediente es la fe. La fe es un músculo que tú tienes que ejercitar cuando los momentos difíciles están en tu vida. El hecho de que estés pasando por una tormenta, eso significa que has sido diseñado para caminar sobre las aguas. El hecho de que en esta hora Lázaro, tu hermano, haya muerto, eso significa que tienes que creer, porque si creyeres verás la gloria de Dios y Dios puede resucitarle. El hecho de que te hayan despedido del trabajo no significa que en esta hora tienes un futuro muy negro. Eso significa que algo de tu vida se ha ido, porque algo mejor viene para tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Este es el tiempo de creer, este es el tiempo de avanzar, este es el tiempo de declararlo, este es el tiempo de actuar. La fe tiene 3 dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tiene la fe? Más fuerte, ¿cuántas dimensiones tiene la fe? 1 es la palabra. Tenemos que hablar la palabra, tenemos que hablar fe. España es buena tierra, España es tierra de avivamiento. Mi familia va a servir a Cristo. Mis hijos en esta hora no se van a perder. Yo voy a ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Aleluya. Palabra, palabra, habla, 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 habla. La segunda dimensión de la fe son las acciones. Un día se juntaron en un lugar donde había aproximadamente 3 años sin llover, sequía. Estaba todo el mundo diciendo: ¿y ahora qué? Hasta que un día llegaron y se pusieron a orar y a orar y a orar y a orar y no caía nada. Y un día un niño llegó con un paraguas. La gente le decía: ¿para qué llevas el paraguas si no llueve? Y el niño dijo: es que si estamos creyendo que va a llover, hay que traer el paraguas. Porque la fe no solo son palabras, también son acciones. Este es el tiempo en el nombre de Cristo Jesús de actuar conforme a la fe que el Señor te entregó. Es el tiempo de creerle a Dios conforme a la fe que el Señor te entregó. Así que levanta tu mano derecha y di conmigo: palabra. Palabra. Más fuerte, di conmigo: palabra. Palabra. Acciones. Y constancia. Perseverancia. Cuando uno decide creer, uno tiene que creer hasta la eternidad.
De hecho, la palabra fe proviene de la palabra fidelidad. Y la palabra fidelidad en la Biblia es un pacto donde no hay rompimiento. Fíjate que no estoy hablando de gente comprometida, porque el compromiso se rompe. Este año voy a adelgazar 5 kilos en el nombre de Jesús. Amén. Tu abuela. Que sí, que este año aprendo inglés. Que aprende inglés. Amén. Aleluya. No. Rompemos los compromisos. ¿O no? ¿O no? Que el que esté libre de pecado tire la primera silla. Sin embargo, déjame decirte algo. Hay un momento en la vida donde tú te das cuenta que el compromiso se rompe, pero el pacto es irrompible. Estás pactado. Perteneces. Tú ya no eres dueño. Tu dueño es Dios. Y él estaba gritando y estaba gritando de esa manera. Cristo se para, y cuando Cristo se para, entonces llama a los que le gritaban: venid vosotros tres que le habéis gritado fuerte. Y entonces los que estaban gritando le dicen a él: hey, levántate, el maestro te llama. Ven, yo voy a ser Jesús porque soy el predicador. Dale. El maestro te llama. Pero antes de venir, ocurren aquí dos cosas. Los que antes le decían cállate, ahora reconocían la gloria de Dios en su vida. El Señor va a honrar tu fe. Persevera en el nombre de Jesús. Cuando llegamos al colegio con nuestros niños éramos los apestados, los cristianos, los de la secta, los aleluyas. Ninguno del colegio de mis hijos se querían juntar con mis hijos. Pero han pasado unos cuantos añitos ya, 6, 7 años. Mi hija ya se graduó de primaria y ya va a pasar a secundaria. ¿Y sabes qué ha pasado? Que como mi hija ha estado con ella como Daniel, y literalmente sus notas son 10, 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 10. Hasta 3 matrículas de honor ha tenido. ¿Sabes qué ha pasado? Que ahora los papás que nos estaban señalando con el dedo, que nos decían sois una secta, ahora esos papás le dicen a sus hijos: júntate con esa niña. No solo eso, sino que están empezando a venir a la iglesia, porque aquellos que te señalaban con el dedo para decirte cállate, van a terminar reconociendo la gloria de Dios sobre tu vida. Aleluya. Y la segunda cosa, gracias. La segunda cosa que pasa es que hemos leído en el texto que él coge la capa y la tira. Muy bien. Así se tira una capa. Cógela de nuevo. ¿Qué era la capa en aquella época? La capa en aquella época tenía 3 cosas muy importantes. Número 1, le cubría del sol, protegía. Número 2, en la noche era su cama, por lo que era su confort. Pero número 3, la capa era el documento legal para poder pedir en las calles de Roma. En otras palabras, cuando él cogió la capa, estaba diciendo: ya no voy a estar tanto tiempo expuesto al sol sin casa. Ya no voy a no tener cama. Y lo mejor de todo, renuncio a la condición de mendigo en el nombre de Jesús. En otras palabras, es como que hoy el Señor nos llevara a orar por personas que están enfermas, y todos aquellos que tenéis gafas, cogierais vuestras gafas, vuestras lentes, las tiraseis al suelo, y antes que orásemos por vosotros hicierais ¡tácata! Y la gente miraría y diría: o tiene mucha fe o está muy loco. Así le miraban a Bartimeo. O tiene mucha fe de que Dios le va a cambiar la condición, o está muy loco. Y sabes que él no tenía duda de que lo que había hablado: hijo de David, tú eres el Mesías. No había ni una sola duda en sus acciones de que lo que estaba confesando lo creía. Así que en ese momento llegó a Jesús. Y cuando llegó a Jesús, ocurre algo que a mí me impresiona. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Dios mío, si eso pasa, imagínate que ahora Jesús se sienta a tu lado y te dice: ¿qué quieres que te haga? Algunos responderían y dicen: Señor, la hipoteca, la hipoteca, la hipoteca, la hipoteca, la hipoteca. ¿Qué
¿Qué quieres que te haga, Señor? Por favor, sánalo, 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 sánalo. ¿Qué quieres que... Menuda pregunta. ¿Qué quieres que te haga? ¡Wow! Ahora, la respuesta de él me sorprende. La respuesta de él es: maestro, si puedes ponerlo en la pantalla, está muy bien. Maestro que recobre la vista. Pregunta: ¿qué hacen los maestros? ¿Sanan o enseñan? Entonces, ¿por qué dijo maestro? No tendría que haber dicho Rafa. Rafa sanador, uno de los atributos de Dios. No tendría que haber dicho médico divino, que en perfecto inglés es medication divination. Aquí hablamos idiomas. ¿Por qué le dice maestro? Porque realmente, mientras que nosotros solemos interpretar superficialmente, y no está mal, lo que nosotros pensamos es que él, lo que le estaba pidiendo era la sanidad de sus ojos. Pero realmente, él no le estaba pidiendo la sanidad de sus ojos. Él lo que le estaba pidiendo era, literalmente, la transformación de su condición. Porque maestro que recobre la vista es algo así como: Señor, enséñame a ver la vida como tú la ves. Y tú dices: ¿y de dónde te sacas eso? Porque fíjate lo que dice en el versículo siguiente. Por favor, si puedes ponerlo en el 52. Dice literalmente en el 52: y Jesús, vente. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, no sanado. Es decir, en otras palabras, él no estaba depositando la fe en Jesús para sanarle los ojos, sino que él estaba depositando la fe para transformarle la vida. Y cuando tú entiendes eso, entonces te das cuenta que muchas de nuestras oraciones son superficiales, porque la palabra de Dios nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Nos pasamos la vida orando por un nuevo trabajo, nos pasamos la vida orando por una nueva casa, nos pasamos la vida orando por provisión, nos pasamos la vida orando para que Dios sane cuerpos, y todo esto está muy bien y yo lo hago, pero déjame decirte que las verdaderas oraciones son aquellas que dicen: Señor, quiero hacer tu voluntad, pasa de mí esta copa y no se haga como yo quiero, sino como tú. La verdadera oración es: Señor, ¿dónde necesitas a un hijo, un instrumento? Heme aquí, envíame a mí. La verdadera oración es: Señor, mira sus amenazas, vienen, nos están persiguiendo, pero concédenos que con todo denuedo prediquemos la palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Esas son las verdaderas oraciones. Y aquí se cumple: por cuanto él depositó su fe en la vida eterna, la salvación, entonces ocurre algo glorioso. Dice: y enseguida, busca primeramente el reino de Dios y justicia, y las demás cosas serán añadidas. Enseguida recobró la vista, porque recobró la vista natural. No era lo que él buscaba. Lo que él buscaba era la salvación, la vista espiritual. Y déjame terminar con esto. ¿Cuántos me dan 5 minutos más y termino? Que levanten la mano los que me dan 5 minutos más y termino. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Pero ponte el cinturón, reclina tu asiento y levanta tu bandeja, porque el avión está aterrizando. No se permite levantarse y no se permite ir al baño. Dice la Biblia: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la... Pero la última parte de esa frase es muy interesante. Perdón. Más que interesante, porque eso apunta a la mente, es muy revelador, porque apunta al espíritu. Y seguía a Jesús en el camino. Por favor, las personas que trabajáis detrás de ese vidrio espejoso,
Si podéis poner el versículo 46, vamos a observar cómo empieza la historia, pero vamos a observar cómo termina la historia. En el versículo 46, la historia empieza diciendo que Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Pero la historia termina diciendo en el 52 que ya Bartimeo ya no estaba sentado junto al camino, sino que en el 52, versículo 52, la historia empieza diciendo que él estaba sentado junto al camino, pero termina diciendo que ahora seguía a Jesús. Y yo no sé tu Biblia, pero la mía dice que Jesucristo es el camino. ¡Aleluya! Tú no te das cuenta que ese milagro que Dios está haciendo en tu vida es la excusa para transformarte la vida. Si hoy has llegado a este lugar y estás en este lugar, es porque Dios quiere hacer una transformación de condición en tu vida. Antes estábamos en las tinieblas, pero Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes éramos una creación perdida, caída, pero ahora hemos sido hechos hijos de Dios. Antes no teníamos nombre, mas Cristo nos puso nombre nuevo. Te puse nombre nuevo, mío eres tú. Porque el nombre tiene que ver con el pacto. Tiene que ver con el pacto. Mío eres tú. Y es tan importante que nosotros en esta hora entendamos que lo que Dios está haciendo es: quiero darte la vista. Claro que quiero hacer ese milagro con esa hipoteca. Claro que tu hijo tiene que ser sanado. Claro que los hijos pródigos van a volver a casa. Pero déjame decirte que nada de eso es tan importante como que Dios tenga tu corazón. Y que tu corazón no sea tuyo, que no te pertenezca, sino que le pertenezca al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso observamos que Bartimeo no solo recibió la vista, sino que fue transformado en su condición. Gracias, Leonardo. Un aplauso para él. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Está en mi corazón hacer una oración y también un llamado. Porque hoy no nos vamos sin volver al camino. Padre, gracias por este día, por tu presencia, por cada familia que está aquí, aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión. Hoy oramos en el nombre de Cristo Jesús, que cada uno de ellos entienda que están siendo llamados para vivir en el camino que es Jesús. Si eliges a Cristo, si amas a Cristo, si te atreves en esta hora a poner a Jesús en primer lugar, entonces el reino peleará por ti. Hoy declaro en el nombre de Jesús que Dios está trabajando en tu vida de una forma sobrenatural y que nada ni nadie va a poder frenar lo que Dios ha determinado. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, 1000 veces te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.